Buenas noches, un placer estar con ustedes nuevamente en esta sexta jornada de capacitación, en este caso auspiciada por la línea de productos de neurología de Brouwer, Fenobarbital P, P100, Fenobarbital PG y Diazepet. Un verdadero placer saludar a todos los colegas de Latinoamérica que han decidido unirse en una noche que esperamos sea un verdadero lujo como han sido las anteriores, donde Ricardo Bugarin nos dará una charla sobre epilepsia. Agradecer a Veterinarios en Web, como siempre, a Ernesto Utter, un maestro, y a todo el equipo y a todos ustedes que deciden unirse a este ciclo. Antes de pasarle la palabra a Ricardo, vamos a hacer una breve presentación. La verdad que el desarrollo de la línea neurológica de Brouwer lleva ya bastante tiempo, pero nos da la certeza de que estamos trabajando con productos como siempre, de calidad estudiada y probada. Ahí se ve perfecto, Carlos, gracias. Me ibas a preguntar, seguro. Sí, sí, porque ya el otro día me olvidé, hoy no me olvidé de compartir pantalla. Muy bien. Fenobarbital P100 es probablemente uno de los productos que más satisfacciones nos ha dado, sobre todo porque el fenobarbital es, desde el punto de vista de la farmacología, que es donde de algún modo yo he desarrollado mi carrera, tiene algunas particularidades y no siempre tiene la eficacia que uno pretende. Es decir, un específico veterinario con fenobarbital que tiene la concentración que debería tener y por lo tanto dosificado en la dosis recomendada, puede fallar, como decía un viejo mentalista aquí en Argentina. Y esto se debe a que el fenobarbital, como tantas otras drogas, presenta polimorfismo. Y el polimorfismo, que es aquella capacidad de un sólido de existir en diferentes formas cristalinas, provoca modificaciones que básicamente afectan las propiedades físicas de la que más nos interesa es la solubilidad. La solubilidad va a modificar. Modificar la solubilidad significa modificar la velocidad de disolución del fármaco y esto implica modificar la biodisponibilidad de la droga. Por tanto, estamos dando un fenobarbital a la dosis correcta, en la concentración correcta, y no tenemos los resultados esperados. Y esto va mucho más allá de que el fenobarbital es efectivo o es la droga de elección casi en el 70% de los casos. Entonces, allá lejos y hace tiempo, trabajamos con Fernando Pellegrino hicimos un trabajo de un año de seguimiento de 11 perros medicados con fenobarbital P100, que estaban libres de otra medicación anticonvulsivante previa, que tenían niveles de enzimas hepáticas dentro de parámetros normales. Hay que tenerlo en cuenta, el fenobarbital se metaboliza en el hígado y tiene la capacidad de inducir las enzimas que lo metabolizan. Es decir, si nosotros estamos trabajando sobre un perro que ya ha recibido fenobarbital, probablemente la dosis que tengamos que dar sea diferente a la que damos en un perro que recibe por primera vez fenobarbital. Y también ajustar la dosis durante el tratamiento es una práctica común, normal, de la que seguramente nos va a hablar Ricardo. Y como criterio de inclusión, más de
convulsiones con una frecuencia inferior a 1 cada 8 semanas, es decir, una epilepsia idiopática diagnosticada y con determinado nivel de gravedad. El esquema o el protocolo fue al día -10, análisis de sangre para determinar el estado del hígado. Al día 0, un tratamiento con una dosis inicial de 4 a 5 miligramos kilo dividida en 2 tomas diarias. Un primer dosaje de fenobarbital sérico al día +25 con una concentración mínima deseada de 15 a 20 microgramos por mililitro. Y ajuste de dosis de acuerdo a los resultados. Al día +50 un nuevo dosaje de fenobarbital de sangre que se repite a los 6 meses y al año, tanto para determinar fenobarbital como para evaluar el estado del funcionamiento hepático. ¿Cuáles fueron los resultados? Fue eficaz en el control de la frecuencia de las convulsiones y el control adecuado fue en el 73% de los casos. ¿Se acuerdan de ese 70% que hablaba de la bibliografía? Bueno, el fenobarbital PCN se comportó como de libro. El promedio a lo largo del año fue en los 11 casos de 16,80, o sea, por encima de esos 15 miligramos kilo hay 15 microgramos por mililitro que son el nivel mínimo deseado. Y tengan en cuenta que esto es un promedio que oculta valores bastante más altos y que incluye valores de perros que desarrollaron rápidamente un potencial de sus enzimas hepáticas para destruir el fenobarbital y por tanto concentraciones menores. Y en ninguno de los perros estudiados se incrementó la frecuencia de convulsiones. Además, fue absolutamente seguro a lo largo de todo el año sin tener ningún tipo de consecuencia para la salud general de estos perros, más allá de lo que esperamos de un aumento de las enzimas hepáticas. 100 miligramos es la concentración de fenobarbital P100 que sirve para pacientes de gran tamaño. Es palatable, es altamente palatable. Palatabilidad es una de las cosas en las que más hemos trabajado a lo largo del desarrollo de nuestros productos, y esto es sumamente importante para un perro que recibe tratamiento todos los días. Es decir, no luchar con el perro para que consuma su medicamento, la verdad, es una ventaja. Comprimidos ranurados, cosa de poder dosificarlo adecuadamente para perros más grandes o perros más chicos. Y obviamente calidad y trazabilidad en la elección de nuestro proveedor de materia prima fenobarbital, que nos garantiza el polimorfo adecuado para obtener una buena solubilidad y por tanto una buena biodisponibilidad. ¿Dónde conocer más de esta línea? capacitación@brower.com.ar, que va a estar, está siempre disponible para las preguntas que quieran hacer sobre nuestra línea de productos. Ahí tienen video para redes sociales, acceso a e-learning gratuitos, y nos encuentran y estamos siempre disponibles. Con respecto a la charla de hoy, antes de darle paso a nuestro especialista invitado, el doctor Ricardo Bugarin, vamos a escuchar una ponencia sobre tips para el tratamiento de la epilepsia. Va a tener una duración de 1 hora, 1 hora y media, más o menos, depende de cómo vayamos haciendo las cosas. Y luego va a haber un espacio abierto para preguntas. En la pantalla van a ver un link para preguntas y respuestas en el centro abajo. Les pido por favor que escriban ahí las preguntas. Leerlas del chat es prácticamente imposible y de hecho no podemos hacerlo porque se mezclan las preguntas con los mensajes, y el de preguntas y respuestas es el chat adecuado, es el lugar adecuado para hacer las preguntas que quieran hacer. Vamos a contestar las que podamos.
algunas que no podamos, ya sea por el tiempo, porque no lo sepamos, que siempre puede ser, nos comprometemos a hacerle llegar la respuesta por mail. Lo que sí es necesario también que consulten en cada uno de los países, porque la línea no está disponible en todos los países de los que tenemos hoy invitados de nuestra Latinoamérica, pero, por ejemplo, México es uno de los países en los que la línea no está presente. Va a estar prontamente, pero averigüen con su distribuidor, con su representante amigo, y donde estemos, allí estarán nuestros productos para servirles. Ricardo, te dejo el foro, la noche es tuya, gracias por estar con nosotros y bueno, vamos a hacer todo lo posible para que esto sea un éxito como ha sido hasta ahora. Bien, ahí Ricardo te estoy solicitando para iniciar el video, gracias. Ahí estamos. Bien, por las dudas estás en silencio, te aviso nomás. Listo. Bueno, cuando te guste, Ricardo, comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están todos? Soy el doctor Ricardo Medina Bugarí y bueno, para mí es un gusto enorme estar el día de hoy con ustedes para hablar sobre este tema que me parece muy interesante, siempre dentro de la neurología clínica y de la clínica general. Muchas gracias al Laboratorio Brower por la invitación y también a la plataforma de BTS Web por el apoyo técnico. Antes de dar inicio, me gustaría saber si me escuchan bien o se escucha mucho eco. Si me pudieran ayudar un poquito, nada más para decirme si... Yo te escucho perfecto, Ricardo. No hay demasiado eco, está muy bien. Ok, bueno, sin más por el momento, vamos a dar inicio. El tema de hoy es sobre epilepsia. Por ahí les voy a dar unas pautas importantes para que el clínico pueda hacer un diagnóstico correcto. Sabemos que para que el tratamiento de la epilepsia pueda ser exitoso requiere de un buen diagnóstico, ¿sí? Muchas veces los tratamientos no nos funcionan en gran medida porque a veces el diagnóstico no ha sido el correcto o simplemente incluso se está confundiendo algunos fenómenos neurológicos que se pueden confundir con crisis epiléptica. Y a veces eso ocurre y a veces también por eso no tenemos la respuesta que queremos. Entonces, durante esta charla hablaremos en general sobre lo que trata de la epilepsia, hablaremos aspectos generales, la clasificación actual, por ahí avanzaremos con los métodos de diagnóstico, los consejos que yo les estaré dando para poder interpretar este tipo de casos. Y finalmente hablaremos de los tratamientos, sobre todo tratamientos que tenemos disponibles en Latinoamérica. Sabemos que hay varios antiepilépticos, pero que algunos no se encuentran en Latinoamérica y solamente están disponibles en Europa y en Estados Unidos. De forma general, sabemos que la epilepsia es una enfermedad cerebral crónica, ¿sí? Hay que hacerle saber al propietario que un paciente con epilepsia es un perro enfermo y es una enfermedad crónica de origen cerebral, ¿sí? Que se va a manifestar por tener crisis epilépticas. ¿Y qué es una crisis epiléptica? Una crisis epiléptica es la manifestación clínica de una descarga electroquímica normal en un grupo de neuronas o en la totalidad de ellas. Y es por eso
que dependiendo en dónde se produzca esa descarga electroquímica anormal en el cerebro, el paciente puede tener diferentes manifestaciones clínicas. Por ejemplo, si la descarga electroquímica se da solamente en una zona o principalmente en una zona del cerebro, el paciente va a tener signos clínicos más leves o focalizados en una parte del cuerpo. Si esta descarga electroquímica se generaliza hacia ambos hemisferios, entonces veremos un paciente que clínicamente tiene una manifestación generalizada que puede ser un poco más intensa en muchos casos. Entonces, cuando hablamos de epilepsia, sabemos que principalmente tenemos tres tipos de epilepsia. Tenemos la epilepsia idiopática, donde sabemos que hay razas que son predisponentes genéticamente, tienen esa predisposición. Perros como el Husky, el Border Collie, por ejemplo, que son razas con una predisposición a sufrir epilepsia. Y algunas veces no podemos llegar al diagnóstico, pero se presume que puede ser un factor hereditario o genético. Tenemos la epilepsia estructural, que es un paciente que tiene crisis epilépticas debido a un problema estructural en el cerebro, a un problema que está causando presión en el cerebro o inflamación en el cerebro. Tenemos también finalmente algo que le llamamos epilepsia de causa desconocida. Anteriormente se llamaba epilepsia criptogénica. ¿Y qué es esto? Es un tipo de epilepsia que se puede presentar en pacientes mayores a 6, 7 años de edad. Sabemos que la epilepsia idiopática o la epilepsia genética como tal se suele presentar a temprana edad, sobre todo entre el año y los 3 años de edad, aunque se puede presentar desde los 6 meses hasta los 6 años de edad, ¿sí? Pero la edad promedio es entre el año y los 3 años de edad, sobre todo alrededor del año y medio. La epilepsia de causa desconocida o anteriormente llamada epilepsia criptogénica, les comentaba que son pacientes que sufren epilepsia y que hacemos todos los estudios y son pacientes mayores de 6 años y que no encontramos nada relevante, pero sospechamos que hay una causa de fondo que no hemos podido detectar. Por ejemplo, esto es muy común en pacientes que tuvieron un evento hipóxico después de una cirugía, por ejemplo, una complicación anestésica en una cirugía, el paciente entró en paro por un tiempo y posteriormente ese paciente, si tuvo un periodo prolongado de hipoxia, puede desarrollar crisis epilépticas en el tiempo, ¿sí? Y muchas veces esas lesiones no las detectamos en los estudios de resonancia, ¿sí? A veces son, por ejemplo, sufrió un trauma y hay algunos traumatismos craneoencefálicos que no son muy severos y que a veces no se ven en la resonancia y que eso puede detonar al que el paciente desarrolle crisis epilépticas. Y le llamamos epilepsia criptogénica o actualmente como se ha manifestado en el consenso actual de epilepsia, se le llama epilepsia de causa desconocida. Les dejo aquí de todas maneras la referencia. Tenemos también algo que, bueno, se le llaman convulsiones reactivas. Las convulsiones reactivas nos referimos a la respuesta que tiene el cerebro, un cerebro normal, ante algún agente externo, un agente extraño, por ejemplo, un tóxico, ¿no? Estamos hablando de un paciente que no tiene una enfermedad cerebral, es un paciente sano, pero que de manera externa el cerebro es afectado, ¿sí? Y sufre una reacción anormal ante algo que está atacando al sistema nervioso, pero tenemos un cerebro normal. En convulsiones reactivas nos referimos sobre todo a trastornos metabólicos agudos, tóxicos, un tóxico, algunos trastornos nutricionales que van a generar estas convulsiones reactivas. Ojo que a veces estas causas de convulsiones reactivas pueden desarrollar una epilepsia y de hecho estas convulsiones reactivas empiezan a entrar en esta clasificación, la clasificación anterior que les mostré sobre epilepsia de tipo estructural, sobre todo, porque sabemos que muchos de estos desórdenes, por ejemplo, tóxicos, metabólicos, pueden generar alteraciones directas en el cerebro que pueden predisponer a que el paciente pueda desarrollar crisis epilépticas. Entonces, esto poco a poco se va integrando, las causas metabólicas y las causas tóxicas se van integrando
en las causas de epilepsia secundaria o estructural, ¿sí? Anteriormente lo teníamos totalmente separado, pero bueno, sabemos que hay algunos trastornos que pueden afectar la corteza cerebral y que pueden predisponer a que se desarrolle esta situación. Para el diagnóstico es muy importante tener una anamnesis lo más completa posible, darse el tiempo de poder hablar con el propietario para, en base a la anamnesis, poder remitir a unas pruebas de diagnóstico laboratoriales que inicialmente, y dependiendo del caso, van a ser pruebas laboratoriales básicas, ¿sí? Después, quizá en algunos otros casos, tengamos que hacer pruebas de laboratorio más específicas, incluso a llegar a diagnóstico por imagen avanzada. Entonces, en cuanto al diagnóstico, una de las consideraciones que deben de tener es el tema de la anamnesis. Y lo primero que tenemos que preguntarnos es si se trata o no de una crisis epiléptica, ¿sí? Muchas veces el propietario llega al consultorio diciendo, mi perro está convulsionándose, le dan convulsiones o le dan crisis. Y hay algunos colegas que no se detienen mucho a investigar, pero revisar que realmente se trate de ese fenómeno y a veces ya están recomendando medicamentos antiepilépticos, ¿sí? Cuando quizá se trata de una condición neurológica que se parezca a una convulsión y el propietario lo esté confundiendo. Entonces, es muy importante la descripción del evento, preguntarle al propietario y principalmente referirse como un evento, no como una convulsión o una crisis. Vamos a preguntarle cómo es el evento, cómo se comporta antes del evento, durante el evento y posterior al evento. Sabemos que las crisis epilépticas, por lo general, tienden a tener ciertas fases. Tenemos una fase prodrómica, una fase donde el paciente empieza a tener una conducta anormal, extraña, buscan esconderse en la oscuridad, se ponen nerviosos, se ponen muy inquietos, y después viene la fase activa de la crisis epiléptica, donde el paciente puede tener, por ejemplo, una crisis tónico-clónica, donde el paciente cae en decúbito lateral, tiene alteración de la conciencia, se le van los ojitos, tiene contracciones y sacudidas de las extremidades y puede presentar signos autonómicos, orinarse, defecarse, salivarse. Después tenemos una fase posictal, que es la fase de recuperación, donde el paciente queda un poco desorientado, no reconoce bien. Hay pacientes que a veces no pueden ver bien por unos minutos y esto es algo común en la fase posictal de una crisis epiléptica. Entonces, hay que preguntar cómo es el evento antes, durante y después, ¿ok? Y si se puede obtener video, mucho mejor, ¿sí? Para que nosotros podamos evaluar precisamente, voy a poner aquí una anotación, precisamente estas condiciones que les estoy señalando por acá. Si el paciente sufre una alteración de la conciencia, si, ¿cómo es el tono muscular del paciente? ¿Se pone rígido? ¿Se pone flácido? ¿Sí? Si el paciente tiene signos autonómicos, o sea, se orina, se defeca. Por ejemplo, en una crisis epiléptica, por lo general predomina la cianosis, se ponen un poco morados, cianóticos, mientras que, por ejemplo, en un síncope, que de repente también es confundido por crisis epilépticas, los pacientes tienden a ponerse pálidos, ¿sí? Entonces, empezamos a preguntar cómo es el evento y nos fijamos en esto. ¿Cuánto dura el evento? Sabemos que una crisis epiléptica por lo general dura segundos o 2-3 minutos, por lo general. Hay algunas crisis epilépticas que pueden durar más, pero eso ya se sale de lo normal. Ustedes deben de irse por lo estadístico, ¿no? Lo más común de una crisis epiléptica es que dure segundos. Si es un trastorno donde no hay, aparentemente el paciente está alerta mientras tiene la crisis y además dura varios minutos, hasta 20-30 minutos u horas, probablemente no sea una crisis epiléptica y estemos, por ejemplo, ante un desorden del movimiento, que es una situación similar. Números de eventos también, es algo que es intermitente, le da una vez a la semana, le da todos los días, varias veces al día, incluso prevalece cuando está dormido o el paciente es normal y simplemente le viene un evento cada semana o cada mes. Comportamiento previo, durante ya lo mencionamos, y también si la crisis ocurre en actividad o en reposo. Sabemos que la crisis epiléptica por lo general ocurre cuando el paciente está en reposo, incluso cuando está empezando a dormir o terminando el sueño. Mientras que otros desórdenes neuromusculares, desórdenes del movimiento que parecen crisis epilépticas, suelen detonarse durante la actividad o durante un estrés, una situación así. ¿Okay? Entonces, esto es importante para identificar si
pudiéramos estar tratando con una crisis epiléptica. Y les digo pudiéramos porque a veces no es tan sencillo como pensamos, ¿sí? Hay algunos desórdenes neurológicos que se pueden confundir. Ustedes deben saber que en general una crisis epiléptica es como el video de la izquierda, ¿sí? Este setter irlandés de la izquierda, del lado de su pantalla izquierdo, se fija en su paciente que no está consciente, un paciente que se pierde, cae en un está mojado porque incluso se ha orinado, el paciente se ha hecho pipí. Además, vean cómo abre la boca, generalmente aumenta el tono muscular y abren de esa manera como muy dramática la boca, incluso pueden tener movimientos masticatorios, pero es un paciente que no está 100% alerta, ¿sí? Además, vemos que empieza a dejar salivación, ¿ok? O sea, vemos la presencia de signos autonómicos. Mientras que aquí a la derecha tenemos un border terrier que le dan crisis en las cuales vemos que no hay una alteración evidente de la conciencia, o sea, el paciente aparentemente se ve despierto, incluso intenta moverse, intenta levantarse, no se orina, no se defeca, prácticamente no causa salivación espumosa, que es algo que vemos comúnmente en una crisis epiléptica. Y esto, por ejemplo, es algo que se puede confundir con crisis epiléptica. Esto, por ejemplo, es un desorden del movimiento, es un paciente que tiene disquinesia paroxística con episodios de distonía. En el border terrier hay una predisposición, hay un factor genético que detona desórdenes del movimiento que se manifiestan de esta forma. Y un desorden del movimiento no es una crisis epiléptica, es una situación cerebral, pero es una situación distinta donde tenemos neuronas que empiezan a funcionar de manera inadecuada y generan contracciones musculares y movimientos involuntarios sin pérdida de la conciencia, sin orinarse, sin defecarse, y se trata de diferente forma. Por ejemplo, en los border terriers se ha documentado esta predisposición debido a una sensibilidad al gluten, ¿sí? Hay una mutación genética que predispone a que estos perros tengan este tipo de crisis por sensibilidad al gluten, ¿sí? Y hemos visto que algunos otros perros también, sobre todo perros que tienen historias de alergia alimentaria, que además de estas crisis han tenido diarreas, vómito crónico, es un perro muy sensible con el estómago. Bueno, estos pacientes tenemos una alta sospecha de que pueda ser un trastorno alimentario y que quizá tenga una disquinesia paroxística y no meramente una crisis epiléptica, ¿okay? Por eso es importante hacer las preguntas que les mencionaba, y aquí les dejo una tablita que les puede orientar bastante en los signos clínicos, donde podemos ver, por ejemplo, en el caso de, estoy moviendo aquí unas cosas que me estorban, perdón, unas cositas, ok, entonces, ¿cómo es el paciente entre los episodios en una crisis epiléptica? Sobre todo un epiléptico genético, o sea, no un epiléptico debido a un tumor cerebral. Entonces, un paciente epiléptico normal, genético, va a tener un comportamiento normal entre una crisis y otra crisis. Y dice, o signos cerebrales. ¿Eso qué puede ser? Es un epiléptico que quizá pueda tener desorientación, caminar en círculos, etcétera. En un desorden del movimiento, sí o sí, el paciente va a ser normal entre los episodios, o sea, le da el episodio y se recupera al instante. Ojo, que el desorden del movimiento no tiene una conducta posictal, entonces el paciente no se ve desorientado, se recupera de inmediato, no se hace pipí, no se hace pupú, ¿eh? En los síncopes también, ellos pueden ser normales o pueden presentar algunas anomalías cardiovasculares que se detectan en los exámenes físicos, igual que la narcolepsia, tremores idiopáticos. Esta tabla, digo, no me voy a detener mucho porque tenemos bastante por ver, pero aquí se las dejo por si quieren tomar alguna imagen, les puede ser orientativo. Pueden ver el nivel de conciencia, por ejemplo, en la crisis epiléptica hay un compromiso de conciencia siempre. El detalle es que hay crisis epilépticas focales o muy parciales que son tan leves que aparentemente el paciente se puede ver despierto y sin embargo tener alguna alteración de la conciencia, ¿sí? Entonces, hay veces que esto se parece tanto a un desorden del movimiento que a veces lo que más apoya al diagnóstico, te puede orientar, es la respuesta a un antiepiléptico. Sabemos que una crisis epiléptica por lo general va a responder a un antiepiléptico y el paciente va a disminuir bastante las crisis, mientras que los desórdenes del movimiento en general no responden bien a los antiepilépticos.
epilépticos y usamos otro tipo de medicamentos, ¿sí? Entonces, aquí un nivel de conciencia normal. En el síncope también hay una pérdida de la conciencia. En los otros trastornos del sueño, por ejemplo, se mantiene normal, ¿ok? Entonces, vamos a mover otra vez esta... bueno, aquí tengo unos recuadros que a ustedes no les aparece, pero a mí sí. Seguimos con la anamnesis. Ahora vamos al tema de la edad. ¿Ok? Esto es muy importante para que ustedes puedan ir enfocando, orientando su diagnóstico. Sabemos que no todos los colegas cuentan con estudios de resonancia. A veces no es tan fácil llegar a estudios de líquido cefalorraquídeo, a veces también por los costos o por el acceso, ¿no?, que pueden tener cada uno. Pero sí hay muchas cosas que ustedes pueden tomar en cuenta para orientarse al diagnóstico. Y, por ejemplo, un paciente que viene con una sospecha de crisis epiléptica y es menor de 6 meses, por lo general va a ser relacionado a trastornos infecciosos y anomalías congénitas, principalmente eso, ¿sí? Aquí ya tenemos varias opciones, quillo, por ejemplo, tenemos hidrocefalia, encefalopatía hepática, ¿sí? Entonces, perros menores de 6 meses difícilmente va a tener una epilepsia genética, ¿sí? Una epilepsia verdadera o idiopática. Generalmente, un perro menor de 6 meses va a tener un infeccioso o alguna anomalía congénita, estructural, ¿sí? O incluso hasta factores vasculares congénitos o metabólicos. Entre los 6 meses y los 6 años de edad tenemos causas inflamatorias, idiopáticas, genéticas e infecciosas. Aquí, entre los 6 meses y los 6 años puede entrar el paciente con epilepsia verdadera, ¿sí? Si es un paciente que no tiene ningún otro signo neurológico más que crisis cada cierto tiempo y es totalmente normal, examen clínico normal y tiene entre 6 meses y 6 años, pues ese paciente tiene una alta sospecha de que es un epiléptico verdadero. Mientras que vamos a ver que hay razas predisponentes a trastornos inflamatorios, ¿sí? Y que estos trastornos inflamatorios, algunas encefalitis inmunomediadas o de origen desconocido, son predisponentes en perros toy, en yorkies, en maltés, también en bulldog francés. Entonces, estos pacientes pueden tener crisis epilépticas también desde los 6 meses hasta los 10 años de edad incluso, pero pueden empezar desde muy jóvenes con crisis epilépticas y después van desarrollando otras deficiencias neurológicas porque es una enfermedad que va generando daño cerebral. Entonces, entre 6 meses y 6 años, tomar en cuenta esto. Mayor de 6 años, vamos a pensar principalmente en causas infecciosas, inflamatorias y metabólicas y neoplásicas, ¿sí? Neoplásica puede presentarse desde esa edad, pero se hace mucho más probable cuando tienen más de 10 años. Deben de ustedes saber que estadísticamente un paciente que llega con ustedes por primera vez con crisis epilépticas y tiene más de 10 años de edad, tiene un 70% de probabilidad de tener un tumor cerebral, ¿sí? Después de los 10 años es 70% probable que pueda ser un tumor cerebral. Entonces, si ustedes no toman en cuenta eso y solamente dan un antiepiléptico, a este paciente, por más medicamento que le demos, fenobarbital, levetiracetam, bromuro, etcétera, el paciente no se va a controlar bien si no tratamos la causa de fondo. Entonces, tomar en cuenta la raza, yo les comentaba, una raza toy, sabemos que estos perros sufren bastante de anomalías congénitas, como hidrocefalia, por ejemplo, lisencefalia, como en el Lhasa Apso, y sabemos que también sufren de trastornos inflamatorios de origen desconocido, encefalitis desconocidas, como la meningoencefalitis granulomatosa o necrotizante. Sabemos que también el Yorkie, por ejemplo, es predisponente a la encefalopatía hepática. Entonces, ojo con las razas toy. Con las razas toy traten de hacer un poco de más estudios, no solamente los estudios básicos de sangre. Probablemente requiramos en estos pacientes algún estudio de imagen porque en estas razas ponemos una señal de alarma cuando empiezan con crisis epilépticas, aunque sean jóvenes, porque sabemos que estos pacientes suelen tener anomalías congénitas y algunos trastornos inflamatorios. Razas medianas, por ejemplo, schnauzers.
Los schnauzers sabemos que tienen una predisposición a sufrir epilepsia debido a la hiperlipoproteinemia. Y si ustedes no mandan a hacer triglicéridos, colesterol, no identifican la causa de la hiperlipoproteinemia, este paciente también no va a tener una corrección adecuada de su epilepsia. Entonces, ojo, en este tipo de perros, en los schnauzers, también tener en cuenta los perros de raza grande y raza gigante. Un perro de raza grande o gigante que tiene crisis epilépticas entre los 6 meses de edad y los 6 años de edad, es altamente probable que sea una epilepsia idiopática o una epilepsia genética, y estos pacientes suelen tener una epilepsia más agresiva. ¿Sí? Cualquier paciente puede tener una epilepsia intensa, pero los perros de raza grande y gigantes, por lo general, tenemos más cuidado y los protegemos más desde un principio. Muchas veces a estos pacientes yo les manejo 2 antiepilépticos de entrada, porque sé que estos pacientes tienden a hacer estatus epiléptico, a no controlarse tan bien. Y una de las razas más predisponentes a epilepsia y más difíciles de controlar es el Border Collie. ¿Sí? Ojo con el Border Collie, con los Huskies, los San Bernardos, Pastor Alemán. Aquí yo les señalé también en la parte de aquí abajo, el Boxer, Golden, Labrador. Estos son pacientes predisponentes a neoplasia. ¿Sí? En perros de raza grande, Boxer, Golden, Labrador, también señal de alarma, porque tienen una predisposición importante a tener tumores cerebrales. Ok, si tenemos un paciente con un examen clínico y neurológico normal, o sea, un paciente que te dicen, pues le da una crisis cada 2, 3 meses, de ahí en fuera está como si nada, juega, corre, no le notamos ningún problema, ya lleva 6 meses o un año con el problema, no ha tenido progresión. Bastaría con hacer pruebas complementarias básicas. Ricardo, perdón que te interrumpa. No cambiamos de diapositiva, quedamos en la diapositiva de diagnóstico. ¿Perdón? Te quedamos en la diapositiva de diagnóstico. A ver. ¿Están viendo los movimientos o no? No, estamos viendo diagnóstico. ¿Podrías dejar de compartir pantalla y volver a compartir? Ok. Sí. Gracias. Gracias por avisarme. Sí, ok. Ahí estamos en diagnóstico. Y desde acá... A ver. Anamnesis, condiciones predisponentes. Okay. Sí, creo que me había adelantado un poco. Perdón, me adelanté un poquito antes de llegar a las pruebas de diagnóstico. Ahí se ve, ¿verdad? Sí, sí, perfecto. Ok. Miren, antes de llegar a las pruebas de diagnóstico, otra cosa que tienen que tomar en cuenta son condiciones que pueden predisponer a que ese paciente haya desarrollado esas crisis. Hay que preguntar el historial de alergias y la dieta. ¿Por qué? Porque sabemos que hay desórdenes del movimiento que pueden detonarse y parecer una crisis epiléptica, y que se suelen detonar en pacientes que tienen un historial de alergias o pacientes que tienen trastornos gastrointestinales, que tienen sensibilidad, lo que les comentaba, sensibilidad al gluten, no cualquier alimento les cae bien. Entonces, eso es algo que ustedes tienen que tomar en cuenta, porque hay muchos desórdenes que se suelen detonar con estas condiciones. Historial de eventos traumáticos. Recuerden que un paciente que sufrió un trauma craneoencefálico puede sufrir un daño que predisponga a sufrir crisis epilépticas. Y esas crisis epilépticas después de un trauma se pueden desarrollar inmediatamente después del evento, o pueden desarrollarse incluso meses o años después del evento. Entonces, hay que preguntar si el paciente no tuvo un accidente importante, sobre todo un traumatismo donde el paciente perdiera la conciencia o se viera desorientado después del golpe, porque eso pudiera ser un antecedente importante para saber si por ahí pudo estar la causa. Historial de procedimientos quirúrgicos, saber si el paciente no tuvo algún procedimiento prolongado donde pudieron haber tenido una complicación anestésica o una hipoxia prolongada. También historial de tratamientos anteriores. Esto es importante para saber si el paciente ha recibido algún antiepiléptico y ver qué tanta efectividad tuvo ese tratamiento, porque si les dicen que le han dado antiepilépticos en otras clínicas y no responde y no cambia nada,
Entonces ya sospechamos que quizá no es una crisis epiléptica o quizá es un epiléptico refractario y tenemos que tener mayor consideración. Entonces, lo que yo les decía, paciente absolutamente normal, va a bastar con hacer estudios básicos de sangre, ¿sí? Estudios básicos de sangre. La verdad es que les mandamos a hacer una biometría hemática simple, química sanguínea con electrolitos, un general de orina. Eso es lo mínimo que se puede hacer para tratar a un paciente epiléptico y esto nos va a servir para tres cosas. Una, para determinar si esas crisis epilépticas no son secundarias a algún trastorno metabólico crónico, por ejemplo. También nos va a servir para saber el estado clínico del paciente, si el paciente tiene enfermedad renal o enfermedad hepática, porque en base a eso vamos a escoger un tratamiento. ¿Okay? También para saber si el paciente, en dado caso, se puede llegar a anestesiar si necesitamos hacer una resonancia. ¿Okay? Entonces, mínimo le tienen que hacer esos estudios básicos. Si los resultados son normales y el paciente física y clínicamente es normal entre episodio y episodio, podemos empezar un tratamiento con un diagnóstico presuntivo de epilepsia. Y se puede recomendar una resonancia, pero no es obligatorio ni necesario. Se puede iniciar en este momento con un tratamiento para la epilepsia. Y aquí muchos preguntan, ¿cuánto tiempo se lo voy a dar? Se lo tienen que dar mínimo un año, ¿sí? Cuando el paciente cumpla un año sin ninguna crisis, solo entonces van a pensar en la posibilidad de retirar ese tratamiento antiepiléptico y tiene que ser gradual. Pero de entrada, si lo inicia, tiene que tomarlo durante un año, porque un año es lo que necesita el cerebro para estabilizarse y dejar de producir esas descargas electroquímicas anormales, ¿ok? Entonces, aquí yo les comento, mira, el paciente si responde bien al tratamiento antiepiléptico, se lo vamos a dar durante un año, si ya no tiene crisis, se empieza a retirar. Pero si le damos el tratamiento y a pesar del tratamiento el paciente no se controla bien, entonces va a ser necesario hacer una resonancia. ¿Okay? Y sobre todo, si es un paciente que su primera crisis fueron varias crisis en el día o fue un estatus epiléptico, es un paciente que llegó con media hora de convulsionándose sin detenerse. Esos pacientes, sí o sí, se recomienda una resonancia. Pero si el paciente es clínicamente normal, se inicia un tratamiento y la resonancia solamente se sugiere, más no es obligatoria. ¿Okay? Además que la resonancia conlleva un factor de riesgo, se tiene que anestesiar y eso es algo que tienen que saber los propietarios. Entonces, si el paciente tiene un examen clínico anormal, o sea, ven por ahí que pueda tener signos de Cushing, hipotiroidismo, por ejemplo, o un examen neurológico anormal, ¿sí? Con signos difusos, vamos a tener que hacer más estudios. O sea, es un paciente que no es totalmente normal, tiene anomalías físicas y clínicas. Entonces, además de los estudios generales de sangre, por lo general, si no veo signos de enfermedad estructural, ¿y a qué me refiero con esto? A que el paciente no camina en círculos, no tiene parálisis de ningún nervio, no tiene alteración de la conciencia, simplemente tiene cambios físicos, está aumentando de peso, está perdiendo pelo, bueno, vamos a hacer un perfil de tiroides para descartar el cáncer hipotiroideo, la hiperlipoproteinemia, amonio, porque pudiera estar ahí con una encefalopatía hepática. Vamos checando eso. Si el paciente tiene signos neurológicos estructurales, entonces ya mandamos a hacer estudios más avanzados como como resonancia magnética y análisis de líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Eh, aquí yo, por ejemplo, les pongo, se corrige la causa y si las crisis persisten, vamos a resonancia. Pero esto, ¿de qué depende? De que si es un paciente con un examen clínico anormal, pero neurológico normal, o sea, solamente ven cambios físicos, vamos a hacer estudios hormonales, ¿no? Cortisol, glucosa, tiroides. Ok, si sale alterado, se corrige la causa y debería de mejorar la crisis epiléptica, deberían de reducirse. Pero si las crisis persisten, entonces puede ser que esto solo sea un hallazgo y tengamos algo más, ¿sí? Algo que sí está estructural en la cabeza y tengamos que hacer un estudio de resonancia. Paciente con examen clínico normal, o sea, los estudios de sangre salen normales, físicamente se ve bien, pero el paciente tiene deficiencias neurológicas evidentes, como que camina en círculos, como que se está paralizando de un lado, como que está desorientado, y sus estudios de sangre son normales, ese paciente sí o sí se hace resonancia, porque ese paciente sabemos que tiene un daño estructural y va a ser muy necesario hacer una resonancia.
Si el estudio de resonancia no es definitivo, muchas veces pasamos al análisis del líquido cefalorraquídeo. La resonancia se recomienda primero porque también revisamos si el paciente no tiene signos de aumento de presión intracraneana, también por imagen, si no hay riesgo de herniación transtentorial, por ejemplo, antes de hacer una punción del líquido cefalorraquídeo, que estaría contraindicado si el paciente tiene aumento de la presión intracraneana. Ok, una vez que ustedes saben que están tratando a un paciente epiléptico, ya tomaron en cuenta todas estas consideraciones. Estas consideraciones, que no las confundan, es solamente orientativo, para que ustedes sepan en qué caso orientar el diagnóstico, orientar sus estudios. Si ustedes tienen un paciente clásico con epilepsia genética verdadera, sin ningún problema estructural ni metabólico, estos son los tratamientos que en general se recomiendan para el mantenimiento de la epilepsia verdadera. También se puede usar en epilepsia estructural, pero les comento, en epilepsia estructural la eficacia va a depender de cómo ustedes traten la causa primaria, ¿sí? En el tratamiento de la epilepsia de mantenimiento es diferente. Aquí sabemos que el 80% de los pacientes con epilepsia genética o verdadera van a responder bien a un tratamiento antiepiléptico. Entonces, por fortuna, la mayoría responde, mientras que tenemos un 20% de pacientes que no responden tan bien y son refractarios, y esos pacientes sí pueden traernos bastantes complicaciones. Pero en general, la mayoría responde bien. Y el tratamiento de epiléptico, sabemos que el tratamiento de primera línea es fenobarbital y bromuro de potasio, que son los antiepilépticos mundialmente más usados y uno de los medicamentos que en combinación funcionan mejor. Anteriormente el levetiracetam era considerado como un medicamento de segunda o tercera línea, pero ahora el levetiracetam también está entrando como un medicamento de primera línea, ¿sí? Más adelante vamos a platicar también de ese tipo de medicamentos, mientras que tenemos otros medicamentos de tercera línea como gabapentina, pregabalina. Actualmente se está investigando mucho el topiramato, que parece ser que puede ser efectivo en casos refractarios. Yo en lo personal he tenido pocos casos tratados con topiramato porque generalmente los dejo para casos refractarios, pero parece ser que es bien tolerado y puede ser una opción. Pero en el caso de la gabapentina y la pregabalina, en lo personal no son medicamentos que yo recomiende para tratar la epilepsia. Son medicamentos muy buenos para tratar el dolor crónico, el dolor neuropático. Yo lo utilizo muchísimo para tratar el dolor de la columna, pero aunque tienen una función antiepiléptica, no es tan bueno la efectividad que tienen, ¿sí? A muchos perros no les hace un buen efecto, y recomendaría que si usan gabapentina o pregabalina, lo dejen para casos refractarios, no de primera línea, ¿sí? Hemos visto que la pregabalina, por ejemplo, al igual que la gabapentina, cuando usan dosis muy altas, los efectos secundarios de sedación sí son muy importantes y a muchos dueños les asustan, y muchos los dejan de utilizar cuando empiezan a elevar las dosis. Entonces, realmente con dosis más bajas hemos visto que no tiene mucha efectividad. Para elegir un tratamiento antiepiléptico debemos de tener ciertas consideraciones. El costo, hay que plantearle al propietario cuánto le va a costar el tratamiento de su perrito para ver si lo va a poder solventar, porque sabemos que no va a ser algo que vaya a dar por unas semanas o por un mes, es algo que lo va a tomar por bastante tiempo. Entonces no va a servir de nada si él hace el esfuerzo importante por un mes y después ya no lo va a poder comprar. Entonces deben de ustedes tomar en cuenta esas consideraciones. Los efectos secundarios, sabemos que hay medicamentos que pueden ser muy buenos, pero a lo mejor puedan tener un efecto secundario un poco más importante que otros. También el control de la epilepsia quizás sea mejor, pero tenga más efectos secundarios, y eso es lo que se tiene que hablar con el propietario. Medicamentos más leves, pues quizás las crisis también sean más frecuentes, ¿sí me entienden? Frecuencia en la dosificación, sabemos que hay medicamentos como el levetiracetam que se recomiendan dar cada 8 horas, aunque ya vamos a ver que hay una presentación de la reacción que se puede dar cada 12, pero en general funciona cada 8 horas. Y si el propietario no está en todo el día en su casa porque trabaja, entonces no va a ser bueno darle un medicamento que se tenga que dar cada 8 horas. Tenemos que ver un medicamento que se pueda dar en los horarios que ellos pueden. Y unos tratamientos de elección de los principales, en lo personal, es el medicamento que junto con bromuro de potasio, los dos que más utilizo. El fenobarbital
Sabemos que es un medicamento que tiene, como se mencionó en la introducción, tiene un metabolismo hepático. Si es un paciente sano, de preferencia mayor de 6 meses de edad, lo puede tomar sin problema, siempre y cuando no tenga alteraciones hepáticas importantes previas, ¿sí? Sabemos que el fenobarbital, al paso del tiempo, va a generar algunos cambios en la química sanguínea, va a aumentar un poco la ALT, la fosfatasa alcalina, pero es algo que es común, es un efecto común con el fenobarbital. No significa que le esté causando toxicidad o insuficiencia hepática. Realmente nos preocupa cuando, además de estos valores, empezamos a ver que también las globulinas, las bilirrubinas, albúminas, empieza a alterar. Entonces sí ya tenemos un problema de función hepática y puede ser que ese paciente sí sea muy susceptible al medicamento y tengamos que reducir dosis o ir viendo la posibilidad de hacer un cambio en transición, aunque nunca se recomienda retirar el fenobarbital totalmente en un paciente que lo toma de manera crónica, ¿sí? Un paciente que toma fenobarbital ya por mucho tiempo, no les recomendaría en general cambiar el medicamento, o sea, sustituirlo por otro, lo pueden combinar, pero no sustituir porque es un paciente del cual ya el medicamento tuvo un periodo de adaptación en su cerebro ya se adaptó al funcionamiento de ese medicamento y suspenderlo de golpe o cambiarlo puede incluso detonar crisis epilépticas más fuertes que las que se tenían antes. Entonces, si es un paciente, por ejemplo, que tiene enfermedad renal, perfectamente le pueden dar fenobarbital. O si es un paciente sano, un paciente en general bien, lo puede tomar sin problema. Tiene la ventaja de que también se puede utilizar en gatos. La dosis inicial es de 3 a 5 miligramos por kilo cada 12 horas. Yo por lo general recomiendo iniciar, si no tiene crisis muy fuertes, con la dosis mínima de 3 miligramos por kilo cada 12 horas. ¿Sí? Y de ahí se pueden ir haciendo ajustes, ¿ok? Podemos ir modificando, pero si ustedes mandan una dosis muy alta en un principio, puede ser que el paciente se vea muy sedado, ¿sí? Y entonces el propietario se puede asustar y puede decir que ya no quiere darle ese medicamento porque lo vio muy mal. Debemos de saber que de manera normal el fenobarbital en los primeros 10, 15 días va a tener al perro un poco sedado y es normal. Y después se estabilizan, se adaptan y se ven bien, ¿sí? Pero saber que al principio es como más intenso ese efecto y que no deben de asustarse. Pero es por eso que yo les recomiendo que empiecen con dosis de 3 miligramos por kilo cada 12 horas y bueno, en la siguiente presentación veremos el tema de los niveles plasmáticos. En gatos se puede utilizar y yo les quiero comentar, hay pacientes que no se controlan también con fenobarbital usando cada 12 horas, pero que cuando tú lo divides en 3 dosis, o sea, divides la dosis a cada 8 horas, funcionan bien. Sí, he tenido pacientes que toman fenobarbital, que se controlan, pero no mucho, pero cuando nosotros lo damos cada 8 horas, no van a dar más dosis, simplemente lo van a dividir en 3 dosis, ¿ok? Y estos pacientes a veces se controlan mucho mejor, ¿ok? Deben de saber que también el fenobarbital, después de un tiempo, empieza a disminuir un poco los niveles de tiroides, sin ser realmente un hipotiroideo, le llamamos eutiroidismo o eutiroideo. Y estos pacientes con niveles bajos de tiroides a veces confunden al clínico con un hipotiroidismo real, ¿ok? También, de manera normal, siempre tiende a tener un leve incremento del tamaño del hígado. Entonces, realmente, si ustedes le dan al paciente fenobarbital y ven que aumenta un poco los valores del hígado, realmente es algo normal. No significa que le está causando toxicidad, sobre todo si es el ALT, la fosfatasa, pero si las globulinas, bilirrubinas, lo demás se mantiene estable, pueden estar tranquilos, ¿ok? Los niveles terapéuticos se alcanzan entre los 10 y 14 días. El fenobarbital va a empezar a alcanzar niveles plasmáticos. La concentración es de 15 a 45 microgramos pueden ser nanogramos, gramos por mililitro. Y deben de saber que esto de la concentración plasmática es meramente orientativo, ¿sí? No es una regla siempre tenerlos así, es algo orientativo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si tienen un paciente que le dan fenobarbital y el paciente se mantiene estable de crisis, ¿sí? Les dicen ha mejorado muchísimo, ya sus crisis son mucho más esporádicas,
Lo ideal es mantener entre 15 y 20 los valores de fenobarbital, ¿sí? Pero pueden tener un paciente que tenga en 10, ¿sí? Que sus valores estén bajitos, estén en 10. Pero si esos valores en 10 al paciente le está funcionando, yo no le subo la dosis, o sea, no busco llegar a los 20 si el paciente me reporta que ha estado estable, porque quiere decir que para él esa dosis es suficiente. Y yo soy de los que piensa que entre menos medicamento demos al paciente, mejor. Entonces, si ustedes van a iniciar con el fenobarbital, lo ideal es en 15 y 20 si es un paciente que no tiene muchas crisis. Si es un paciente que sí tiene crisis importantes, lo ideal o todavía no está bien controlado, ustedes tienen que medir el fenobarbital, porque es lo primero que se tienen que preguntar si el paciente no está respondiendo bien. Revisar los niveles plasmáticos que estén adecuados, que no estén muy bajos. Es importante que cuando están bajos, sobre todo si el paciente sigue con crisis, no se está controlando bien y además está bajo, le tenemos que subir. Y tenemos que estar entre 25 y 35. No se recomienda aumentar más allá de los 35 porque empieza a generar toxicidad, ¿sí? Entonces, 25 y 35. Entonces, si el paciente tiene entre 25 y 35 y todavía continúa con crisis, entonces, no tienen que darle más dosis del medicamento. Lo que tienen que hacer es combinar el medicamento con algo más. Quiere decir que el fenobarbital por sí solo no va a ser suficiente para ese paciente y se tienen que apoyar con algo más. El fenobarbital se puede combinar perfectamente con el bromuro de potasio, que es la combinación mundial más usada y más exitosa. Ojo, en los pacientes que toman levetiracetam, con levetiracetam lo pueden combinar los primeros días, pero si el paciente toma de manera crónica fenobarbital y levetiracetam, sabemos que el fenobarbital tiende a reducir los niveles plasmáticos del levetiracetam, tiende a reducir los efectos del levetiracetam. Entonces, tienen que aumentar 2 o 3 veces la dosis de levetiracetam si está tomando fenobarbital. Y esto se hace muy costoso para el propietario. Entonces, por lo general, la combinación de fenobarbital con levetiracetam solamente la utilizamos al principio. Si son crisis muy fuertes, el levetiracetam actúa rápido y puede apoyar al fenobarbital, pero una vez que ya se estabiliza, retiramos el levetiracetam y se puede combinar, por ejemplo, con bromuro de potasio. ¿Okay? Esto es importante. Bueno, es un estudio que se hizo con varios, 20, 23 pacientes, 20 perros que tomaron fenobarbital, 23 pacientes que tomaron un bromuro de potasio. Esto es para que se den una idea de los efectos secundarios que ocurren con fenobarbital y con bromuro de potasio en el primer mes. Y vemos que el primer mes, sobre todo el tema de la polidipsia, que esté letárgico, que esté sedado, que tenga una ataxia por lo mismo que el paciente está como más sedado, un poco más débil. Los efectos secundarios son un poco mayores el primer mes con fenobarbital que con bromuro de potasio. Sin embargo, cuando llegan a los 6 meses, o sea, ya tomándolo por más tiempo, el fenobarbital tiene mucho menos efectos secundarios que en un principio. ¿Se fijan? 0,0005%, o sea, es muy leve el efecto secundario inicial después de 6 meses. Incluso tiene menos efectos secundarios a largo plazo que el bromuro de potasio. Que vaya que el bromuro de potasio en general es un medicamento muy light, que por ahí no causa tanta sedación, pero sí causa más polifagia, ¿sí? En algunos casos hiperactividad, en algunos pacientes también puede ocurrir con fenobarbital. Aquí lo vemos en un 30 y un 35%, un poco más intenso con bromuro de potasio, pero vemos que se reducen bastante los niveles después de un tiempo, ¿sí? La hiperactividad se reduce bastante de un 30 a un 10% y en el bromuro de potasio también se reduce mucho. Pero si se fijan, lo que yo les comento, o sea, al principio el paciente es normal que se vea un poco sedado, un poco letargado, pero después se adapta, ¿sí? Los efectos son mejores. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Okay. Vamos un poco más rápido. Bromuro de potasio, entonces, es otro de los medicamentos de base que se pueden utilizar. Se puede combinar con fenobarbital. Si lo dan en dosis únicas, 40 miligramos por kilo cada 24 horas, o se puede fraccionar en 2 dosis. ¿Sí? En felinos no se recomienda porque tiene una tasa de mortalidad de casi el 40% de los casos, porque genera una neumonitis intersticial. ¿Sí?
asma felino y por eso está contraindicado en gatos, pero se puede manejar en perros y si se combina con fenobarbital, 30 miligramos por kilo una vez al día, o si el paciente le causa mucho sueño, lo pueden dividir en 2 tomas, 15 miligramos por kilo cada 12 horas. Aquí el aumento del apetito, la sedación, es algo que se puede presentar. Entonces, en casos pueden utilizar bromuro de potasio como primera línea, como monoterapia, en pacientes que llegan por primera vez con crisis muy leves. Un paciente que le da una crisis cada 3 meses, 4 meses, creo que puede ser una opción de bromuro de potasio. No tiene metabolismo hepático, entonces, si es un paciente que tiene un trastorno hepático, pues quizá sea mejor opción manejar bromuro de potasio. Si es un paciente sano, si tiene crisis leves, lo pueden manejar así. Si tiene crisis más fuertes, se recomienda combinar con fenobarbital. Lo mismo que les decía, no se recomienda en pacientes como monoterapia, o sea, como medicamento único, en pacientes que llegan con crisis muy fuertes o en estatus epiléptico. El levetiracetam es uno de los medicamentos que se está utilizando bastante porque no tiene casi nulo metabolismo hepático, se metaboliza por sangre principalmente, actúa muy rápido, actúa en pocas horas, alcanza niveles plasmáticos. Es un medicamento que incluso la presentación en tabletas en pocas horas alcanza niveles plasmáticos y les puede ayudar. Existen presentaciones en suspensión, en tabletas y también endovenosas de este medicamento. Se puede utilizar también en felinos, 20 miligramos por kilo, pero se recomienda que sea cada 8 horas. Hay una versión de humana que se llama Keppra XR, que es de larga acción, que se puede utilizar cada 12 horas, aunque en mi experiencia esta presentación de larga acción no funciona tan bien. Me funciona mejor cuando utilizo la normal cada 8 horas. Pero sí les comento que para algunos propietarios es un medicamento que se hace costoso y también un poco esclavizante porque se tiene que dar cada 8 horas y no todos tienen esa posibilidad, ¿sí? Entonces, ¿en qué casos ideal? Casos con alteraciones hepáticas. Cachorros es un medicamento que tiene alta seguridad en cachorros o en adultos mayores donde no tienen muchos estudios previos de sangre o pacientes en crisis en racimo. Se hablaba podía tener un efecto de luna de miel, o sea, que al principio funcionaba muy bien y después ya como que empezaban a fallar las cosas, ¿no? Entonces, pero se ha visto que ese efecto de luna de miel no es así. Se ha visto que si al paciente cuando reduce su efectividad del levetiracetam, tú le aumentas la dosis, el paciente se vuelve a controlar bien. Entonces parece ser que solamente hay que aumentar la dosis, quizá doblar la dosis para que el efecto sea constante del levetiracetam. Perdón, ¿me escuchan todavía bien? Me parece aquí un anuncio. Perfecto. Ok. Sí, te escuchamos bien. Gabapentina o pregabalina, yo les comentaba, esos medicamentos se reservan para el tratamiento del dolor neuropático. Esa es la recomendación que yo les doy. La verdad funcionan muy bien para el dolor crónico, dolor neuropático, pero no es un medicamento como primera opción para el tratamiento de la epilepsia. Pueden utilizarlo en casos refractarios. De hecho, hay artículos recientes donde se ha visto que la pregabalina, junto con fenobarbital y bromuro de potasio, pueden reducir la frecuencia de crisis epilépticas en pacientes refractarios, ¿sí? En pacientes refractarios. Entonces, yo les recomendaría utilizarlo en esos casos. El topiramato es algo que todavía está en estudio, pero lo pueden utilizar en casos refractarios porque parece ser que los efectos secundarios a largo plazo no son muy graves. Ojo, que puede generar cálculos renales, ¿sí? Yo tuve la experiencia también con 2 casos, pacientes que desarrollaron cálculos, ¿sí? Cálculos renales. Entonces, tengan cuidado con esa situación. Entonces, se recomiendan estudios de control, de repente algún estudio de radiológico, ultrasonido por semestral por el tema del topiramato. Traten de utilizar la dosis inicial más pequeña de 5 miligramos por kilo cada 12 y si no cada 8. ¿Okay? Pueden incluso iniciar hasta con 2 miligramos por kilo. ¿Qué hacemos entonces? Sabemos que los pacientes con epilepsia que tienen crisis que no se pueden detener, sabemos que un estatus epiléptico es una situación en la cual tiene un paciente más de 2 o 3 crisis epilépticas en 24 horas
entre las cuales, perdón, no recupera la conciencia. O sea, un paciente que tiene 3, 4 crisis y entre crisis y crisis no puede recuperar la conciencia. Ese es un estatus epiléptico. Tenemos también la situación de las crisis en racimos, donde son pacientes que pueden tener 7, 8, 9 o 10 crisis en un día, pero recuperan la conciencia entre una crisis y otra. A eso le llamamos convulsiones en racimos. Pero si el paciente entre una crisis y otra no logra estabilizarse, le llamamos estatus epiléptico. Y esa es una situación de emergencia que se tiene que controlar en un hospital, ¿sí? Porque sabemos que va a tener complicaciones que van a poner en riesgo la vida del paciente y va a generar secuelas que pueden ser desastrosas. Sabemos que en un estatus epiléptico vamos a tener complicaciones en fase temprana y en fase tardía. En la fase temprana sabemos que va a tener una gran liberación de catecolaminas, principalmente por el estrés en el paciente y también por alteraciones cardiovasculares. Sabemos que se aumenta la frecuencia cardíaca, sobre todo esta fase temprana es en los primeros 30 minutos. Entonces, en los primeros 30 minutos, el paciente aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial. También el paciente va a desarrollar algo que le llamamos un edema pulmonar neurogénico, pero esto ya va a entrar un poco más en la fase tardía, pero inicialmente vamos a tener un aumento de las secreciones bronquiales, mucha salivación, disminución en la ventilación. Sabemos que los pacientes en estatus o con crisis epilépticas prolongadas hipoventilan, ¿sí? Y esto empieza a desarrollar hipoxia. Y la hipoxia sabemos que altera la bomba sodio-potasio y eso hace que entre sodio de más a las neuronas y empieza a generar toxicidad neuronal, ¿sí? Entonces, empieza a generar edema cerebral, ¿ok? También se aumenta la actividad muscular durante esos primeros 30 minutos. Entonces, es común que el paciente empiece a desarrollar una hipertermia por este aumento de la actividad muscular, que después va a detonar en más complicaciones, ¿sí? En una fase tardía, una fase más prolongada, posterior a los 30 minutos, el paciente, cuando empieza a sufrir afección a nivel del tallo cerebral, va a empezar a generar algo que se llama edema pulmonar neurogénico, ¿sí? Y aquí este paciente va a tener una complicación, sobre todo en los aspectos dorsos caudales de los pulmones. Van a ver un patrón radiológico concordante con un edema que es de origen neurológico por afección en el tallo cerebral y eso va a generar más hipoxia. También vamos a tener una estimulación prolongada del sistema nervioso simpático. Y se controla, les comentaba, incluso las mismas contracciones musculares que son prolongadas van a empezar a liberar una sustancia que se llama mioglobina en la sangre. Y si esta contracción muscular y esta liberación de mioglobina se hace muy constante, empieza a desarrollar algo que se llama rhabdomiolosis, ¿sí? Y la rhabdomiolosis, bueno, sabemos que causa también complicaciones sistémicas como insuficiencia renal. Sabemos que la mioglobina en el torrente sanguíneo en exceso es nefrotóxica. Entonces, un paciente después de un estatus epiléptico puede desarrollar insuficiencia renal. Perdón, ¿me permiten un segundo? Voy a abrir aquí la puerta porque creo que me falló. ¿Verdad? Sí me están escuchando bien, ¿verdad? Perfecto. Si se corta un poquito, si querés abrir la puerta para Okay. ver si está bien. Perdón, es que me encuentro en el quirófano del hospital y la puerta se sella totalmente. No sé si influye, entonces me aparecen aquí unos anuncios, pero creo que sí me han estado escuchando, ¿verdad? No, Sí, se sí, escucha estamos bien. entrecortado. No, por una parte se me volvió inentendible. Ok, bueno, entonces también, bueno, se van a empezar, sabemos que esta liberación prolongada de catecolaminas también va a generar daño estructural en los miocitos, en el corazón, ¿sí? Y eso va a generar alteraciones de la contractibilidad cardíaca, ¿sí? Y entonces el paciente también entra con complicaciones cardiovasculares y cardiológicas. Bueno, es un estudio comparativo donde vemos una resonancia en secuencias de T2 simple, es una resonancia volumétrica
dos dimensiones, en 2D, donde hacemos una comparación entre un perro. Las imágenes de arriba son de un perro totalmente sano y un perro que sufre epilepsia, ¿sí? Sabemos que los pacientes, más bien que la amígdala y el hipocampo son zonas del cerebro que son muy susceptibles a la hipoxia y a los estatus epilépticos. Y este es un estudio que demuestra los cambios que se producen después de crisis epilépticas prolongadas o de estatus epiléptico, y vemos que efectivamente a nivel de esas zonas anatómicas se sufren alteraciones estructurales a nivel del hipocampo y de la amígdala. Incluso vemos que hay anomalías incluso en la forma de los ventrículos cerebrales, pero sobre todo a nivel del sistema límbico. Entonces, es importante atenderlos a tiempo, porque si se dañan estas regiones van a predisponer, porque ya vemos que hay cambio estructural en el cerebro, y esto puede predisponer a que el paciente desarrolle estatus epilépticos de forma frecuente, ¿sí? O que el paciente no responda ya también a un antiepiléptico. Por eso es muy importante controlar los estatus epilépticos y no dejar al paciente convulsionando 1 hora o 2 horas, ¿ok? Debemos saber que el estatus epiléptico es una situación que se puede detonar en cualquier raza o cualquier edad, pero sabemos que hay una edad promedio donde suelen llegar estos casos, sobre todo en pacientes con epilepsia idiopática o epilepsia verdadera. Por lo general es más frecuente entre los 4 y los 5 años de edad, ¿sí? Se puede presentar a cualquier edad, pero es muy frecuente verlo a esta edad. Es más frecuente en los machos, no hay estudios todavía que demuestren eso, pero hemos visto que hay una mayor predisposición a estatus epiléptico en los machos que en las hembras, y es más severo por lo general en perros de razas grandes. No siempre. Tenemos algunas razas pequeñas que son predispuestas a estatus epiléptico, como el Pug, el Boston Terrier o los Poodle, ¿sí? Por ejemplo, hay que tomar en cuenta que el Pug tiene esa predisposición a las encefalitis inmunomediadas o a las encefalitis de origen desconocido. Entonces, muchas veces esos pacientes tienen una alteración estructural que le detona el estatus, y en esos pacientes tenemos que prestar más atención y hacer un tratamiento más intensivo. Pero ojo con los Pug, Boston, Poodle, porque son razas más predisponentes a estatus epiléptico, y en general perros raza grande. Yo les hablaba perros como el Husky, el San Bernardo, ¿sí? Son perros que son muy problemáticos. Entonces, el tratamiento para el estatus epiléptico se trata, bueno, se basa en estabilizar sistémicamente al paciente, porque sabemos que el paciente puede tener hipoxia, va a tener alteraciones cardiovasculares, hay que controlar la temperatura, hay que controlar la presión arterial, la frecuencia cardíaca, pero el objetivo principal es detener las convulsiones, y luego detener las convulsiones, y luego detener las convulsiones, ¿sí? Entonces, es importantísimo parar la convulsión en el paciente mientras empezamos a estabilizarlo sistémicamente. El tratamiento, uno de los tratamientos de primera elección para los estatus epilépticos son las benzodiazepinas. Y aquí tenemos diazepam y midazolam, ¿sí? De repente, al menos aquí en México, el midazolam se hace un poco más difícil de que lo tengan en todas las clínicas, porque es un poco más costoso y no hay tanto, no hay muchos laboratorios en México que lo manejen, entonces se vuelve complicado. Es un poco más común manejar el diazepam. El diazepam actúa entre 10 y 15 minutos, si lo utilizas endovenoso actúa un poco más rápido, es un anticonvulsivante, es también un relajante muscular, pero si ustedes quieren tener el efecto anticonvulsivante tienen que utilizar al menos 0.5 miligramos por kilo, ¿sí? Por lo general yo suelo utilizar, si es un estatus grave, 1 miligramo por kilo. Si no es tan grave, empiezo con 0.5. En algunos casos se puede aumentar hasta 2 miligramos por kilo, pero yo les recomendaría manejar entre 0.5 y 1 miligramo por kilo. Pueden dar máximo 3 bolos en 15 minutos, ¿sí? ¿Por qué? Porque sabemos que el diazepam, para actuar, necesita cloro para generar su efecto, y el cloro es uno de los electrolitos, analitos principales, de los analitos principales que se suelen terminar o volverse deficientes en un estatus epiléptico. Entonces, más de 3 bolos, si no se detiene,
no les va a funcionar de esa forma. Y a veces cuando es una crisis epiléptica grave, es mejor ponerlo en infusión continua. Y en infusión continua, recuerden que es un paciente que tiene que estar entubado, que tiene que estar monitoreado, totalmente oxigenado, y le pueden dar 0.5 o 0.1 miligramos por kilo por hora. Y los dejamos en una terapia de sueño con la benzodiazepina hasta 8 o 12 horas. Yo por lo general suelo hacerlo por 8 o 10 horas. Al mismo tiempo que están utilizando el diazepam, pueden utilizar un antiepiléptico. ¿Por qué? Porque el diazepam les va a ayudar a detener la crisis en ese momento, pero tenemos que utilizar un medicamento que nos ayude un poco más a prevenir que vengan más crisis en las siguientes horas. Y ahí ustedes pueden acompañarlo de algún antiepiléptico como fenobarbital endovenoso o el levetiracetam endovenoso. Sí, yo suelo utilizar levetiracetam o fenobarbital endovenoso al mismo tiempo que se utiliza diazepam. Ahora, tengan en cuenta que el diazepam y el fenobarbital también puede alterar un poco el metabolismo, la concentración plasmática del diazepam, sobre todo en pacientes que toman fenobarbital de manera crónica. Si es un paciente que toma fenobarbital desde hace 1 año o 2 años, y ustedes le dan diazepam en un estatus epiléptico, les puede funcionar, pero tienen que dar dosis más altas, de 1 a 2 miligramos por kilo, ¿sí? Porque sabemos que el fenobarbital interfiere con el mecanismo de acción del diazepam, sobre todo si lo toman de manera crónica. Si no toma fenobarbital de manera crónica, ustedes pueden utilizar 0.5 o 1 miligramo por kilo, ¿ok? Y lo pueden utilizar en infusión continua. Recuerden que también tiene la ventaja que ustedes pueden dar la solución inyectable, la pueden dar por vía rectal. ¿Sí? Por vía rectal, si es un estatus, pueden manejar 1 miligramo por kilo y hace efecto entre 10-15 minutos. El endovenoso sí les va a hacer efecto menos tiempo, 5 minutos máximo, por ahí les está haciendo el efecto, pero en la vía rectal sí les va a tardar unos 15 minutos. Y bueno, eso también a veces da la ventaja porque a veces llega el paciente en estatus y para los colegas es difícil poderlo canalizar, ¿no? Entonces pueden ir aplicando un diazepam rectal. Midazolam se puede utilizar intranasal y también puede ser una buena opción. La verdad es que también es un medicamento muy bueno, muy seguro. El detalle es que no hay tanto acceso. Y también lo pueden manejar, igual que el diazepam, en infusión continua. Tiene que ser o midazolam o diazepam, no los dos al mismo tiempo, es uno o es otro. Lo que sí pueden hacer es combinar, ya sea el diazepam o el midazolam, combinarlo con un antiepiléptico como fenobarbital o el levetiracetam. Ya les había comentado aquí del fenobarbital. El fenobarbital, si es la primera vez que lo va a tomar, pueden dar 2 a 4 miligramos por kilo cada 30 minutos sin exceder los 24 miligramos por kilo durante las primeras 24 horas. Y esto va a ser para alcanzar niveles plasmáticos más rápido, más adecuado. ¿Okay? El pentobarbital no se recomienda mucho por los efectos cardiopulmonares y cardiovasculares que tiene, es un medicamento más peligroso. Y por lo general tenemos más opciones. Entonces, actualmente no estamos utilizando el pentobarbital, ¿sí? O no es tan recomendado. Y ojo, entonces, con los que toman fenobarbital crónico, a la hora que van a dar diazepam, recuerden que tienen que utilizar diazepam a dosis más altas. Otra opción es manejar el diazepam midazolam con levetiracetam, y esta vaya que sí es muy efectiva. Se recomienda una dosis inicial de 60 miligramos por kilo endovenoso, se da un bolo inicial y luego se maneja cada 8 horas. Yo recomendaría, si es un estatus mínimo, 20 miligramos por kilo, ¿sí? Pueden manejar 20 o 30, ¿ok? Yo manejo 20 miligramos por kilo cada 8 horas y esto va a ayudar a que el paciente, evitar que el paciente continúe con más crisis. ¿Cuáles son nuestras últimas herramientas? Si nosotros damos diazepam y damos el levetiracetam o fenobarbital, hacemos estas combinaciones, lo ponemos en infusión continua y no cesan las crisis, tenemos que utilizar las últimas herramientas, ¿sí? Y aquí utilizamos anestésicos de corta acción. Pueden utilizar propofol en infusión continua, dar un pequeño bolo, 1 o 2 miligramos por kilo, ya saben, entubado, oxigenado, en cuidados intensivos, cambiar la posición cada 3-4 horas, o sea, los manejos de enfermería normales, y van a manejar 0.1 a 0.6 miligramos por kilo por hora en infusión continua. Otra opción, no son todas juntas, ojo, tengan cuidado.
Es una u otra, pero no al mismo tiempo, ¿ok? Pueden usar también ketamina, ¿sí? Ketamina 5 miligramos por kilo en un bolo y luego lo pueden meter en infusión continua, si es un caso grave, ¿ok? Dexmetomidina también puede ser muy efectivo. He tratado a algunos pacientes que también se vuelven muy refractarios y que han logrado también controlarse con infusiones continuas de dexmetomidina en infusión continua, 0,1 a 1 microgramo por kilo por hora. Se puede también, por ejemplo, dar un pequeño bolo para entubar al paciente y dar una terapia de sueño con anestesia inhalada, ¿sí? Todos estos medicamentos los utilizamos, les digo, entre 8 y 12 horas y luego empezamos a despertarlos y los mantenemos con diazepam, por ejemplo, con algo más leve para ver si ya se puede estabilizar solo con el leve tiracetam y el diazepam, ¿ok? Pero si utilizan anestesia inhalada, lo recomendable es utilizar sevoflurano o isoflurano, ¿sí? Tengan mucho cuidado, no se recomienda utilizar desflurano ni enflurano porque esos medicamentos tienden a aumentar un poco la presión intracraneal, ¿ok? Entonces en un paciente que llega en estatus puede ser un factor proconvulsivante, puede generar problemas. Entonces eviten estos dos, pero pueden utilizar los más comunes, el isoflurano, que es muy económico, o el sevoflurano. A casa pueden mandar algún anticonvulsivante de emergencia. Por ejemplo, si es un paciente que ya tiene un antecedente de crisis epilépticas fuertes, o sea, que le dicen, a mi perro siempre que le dan 5 o 6 crisis, a esos pacientes yo les recomiendo, yo les mando algo de diazepam para en casa. Si los mandan en una jeringa, obviamente el propietario lo tiene que utilizar sin aguja porque lo van a administrar por vía rectal. Entonces, se entrena al propietario para que lo administre por vía rectal. Y ahí la recomendación es que, independiente de su fenobarbital o de su bromuro de potasio que esté tomando diario, si tiene una crisis, el propietario puede administrar de forma preventiva un diazepam, ¿sí? Y lo puede dar cada 8 horas, un bolo cada 8 horas, o si el paciente está teniendo crisis fuertes y seguidas, puede dar 3 bolos, uno cada 15 minutos. Si no funciona, se tiene que ir al hospital de inmediato, ¿ok? Pero muchas veces se salvan de una atención de emergencias en un hospital aplicando diazepam en pacientes que ustedes ya saben que tienden a ponerse mal cuando les dan las crisis, ¿ok? Entonces puede ser una buena opción. Y bueno, estamos creo que justos en el tiempo. De mi parte, todo. Muchísimas gracias y quedo a la orden para las preguntas que tengan. Espero nada más la indicación. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. La verdad que estupenda la charla, muy, muy interesante desde todo punto de vista y con muchos detalles que hacen que valga la pena. Hay una cantidad interesante de preguntas. Vamos a tratar de responder algunas. Te voy a ir leyendo algunas. Acá un colega pregunta, el dueño indica que el perro tiene episodios como cazando moscas. ¿Se lo considera cuadros convulsivos? ¿Cuál es el manejo? Bueno, eso está en debate porque no se sabe actualmente si puede ser un trastorno epiléptico, ¿sí? Si es una epilepsia compleja, ¿sí? De tipo focal, compleja o sensorial, que también se le llama así, porque curiosamente hay un estudio en el cual el 90% de los pacientes que tienen esas crisis epilépticas como cazadores de moscas, el 90% responden a un medicamento que se llama fluoxetina, que es un medicamento que no se utiliza para la epilepsia. Entonces, se cree que puede ser un desorden conductual o un desorden distinto a una crisis epiléptica. No se sabe bien todavía el origen. Hay algunos colegas que lo consideran como epilepsia porque han tenido algunas experiencias en las cuales se controlan con antiepilépticos, pero actualmente salieron unos estudios muy interesantes con fluoxetina y la verdad tuvieron una altísima tasa de éxito. Entonces, parece ser que no está totalmente clasificado como una crisis epiléptica todavía. Pudiera ser un desorden conductual, sí. Sí, gracias. Interesante, interesante de verdad, porque fluoxetina no se me hubiera ocurrido nunca utilizar para una cosa así, pero bueno. Sí, ya sé.
Acá preguntan, ¿necesariamente en una crisis hay pérdida de conciencia? Hay pérdida de la conciencia, sí, pero clínicamente a veces no la ves. O sea, sí o sí hay una crisis epiléptica, hay una alteración de la conciencia. El detalle es que el perro no nos puede decir qué es lo que siente en el momento, ¿sí? Si realmente ve todo normal o no está bien consciente o no recuerda bien las cosas. Entonces, de repente hay pacientes que parecen tener la mirada abierta, parece poder verte, pero sí tener un grado de alteración de la conciencia. Entonces, con esto me refiero a que la crisis epiléptica genera alteración de la conciencia, pero el detalle es que a veces clínicamente no es fácil estar seguro si la tiene o no. Entonces, ahí es cuando se parece mucho a los desórdenes del movimiento, a las disquinesias paroxísticas o episodios de distonía, donde son perritos que no pierden la conciencia, incluso te siguen, te voltean a ver y te mueven la cola incluso, eh, y esos no son crisis epilépticas. Entonces, ahí hay un estudio, de hecho, una encuesta que se hizo recientemente entre varios neurólogos referentes a nivel mundial, donde se expusieron varios casos de perros con crisis epilépticas y desórdenes del movimiento, y a cada uno le pidieron su opinión si se trataba de una cosa o de otra cosa, y solamente coincidieron en un 30%. O sea, eso nos dice lo complicado que a veces puede ser diferenciar un desorden del movimiento de una crisis epiléptica focal, sobre todo esas donde aparentemente se ven despiertos. Estamos viendo que un 30-35% de los colegas coincidieron y los otros comentaron que era un desorden y otros que era una crisis. Entonces, a veces la respuesta al tratamiento antiepiléptico es a veces lo que nos orienta, porque hacerle un electroencefalograma a un paciente en el momento que tiene la crisis es muy difícil para estar totalmente seguros, pero ahí lo que les puede orientar es las razas genéticamente predispuestas a los desórdenes del movimiento, como por ejemplo el Cavalier o los Border Terrier, que sabemos que son perros que tienen esa predisposición genética. Entonces, un perro, un Cavalier, un Border Terrier que llega con crisis donde no pierde la conciencia, algunos labradores también. Entonces, ahí sabemos que es más probable que sea una crisis epiléptica, digo, un desorden del movimiento y menos probable una crisis epiléptica. Entonces, yo lo que les quería decir es que de forma general el colega se debe de quedar con la idea de que si el perro pierde la conciencia y tiene esas contracciones, se orina, se defeca, que debe de estar seguro que está frente a una crisis epiléptica, ¿sí? Cuando son crisis que parecen estar despiertos, la verdad no vas a estar bien seguro, pero puedes manejar un antiepiléptico de prueba. Claro, claro, correcto. Bien. Acá hay una pregunta que nos hacen siempre y que la verdad que debería contestarla de entrada, pero bueno, mis disculpas. La charla va a estar grabada y va a estar disponible para ustedes en unos días. Les vamos a estar avisando a todos los presentes por mail cuál es el link donde pueden acceder al material grabado y van a tener obviamente las presentaciones disponibles en la grabación, de modo que no se preocupen por eso. Un colega pregunta si se podría utilizar tomografía o precisamente tiene que ser la resonancia magnética para el diagnóstico. Sí, se puede utilizar la tomografía, pero no es la mejor opción. No es la mejor opción porque no te da una buena imagen del parénquima cerebral y te puedes perder de muchos detalles. Quizá si estás sospechando de un problema que vaya del cráneo hacia el cerebro, como un tumor, un osteosarcoma, y quieres ver si eso está ocasionando las crisis epilépticas, probablemente en una tomografía puedas ver ese tipo de lesión. Sabemos que hay algunos tumores que son muy vascularizados y que captan bastante contraste en la tomografía, y algunos tumores se pueden delimitar bien por tomografía, pero muchas anomalías congénitas o estructurales o lesiones vasculares pequeñas, de repente va a ser muy difícil que la puedas ver en una tomografía. Y sobre todo si es un perro de talla pequeña. Si es un perro de talla grande es más fácil ver algunos detalles, pero yo les diría que el tratamiento, el diagnóstico de elección es por resonancia en cuanto a imagen se refiere. Acá preguntan, ¿cómo es la epilepsia en caso de gatos y cuál sería la dosis de fenobarbital en felinos?
Ok, pues realmente sabemos que los gatos también tienen una predisposición igual a la epilepsia verdadera, a la epilepsia idiopática. Eh, el detalle es que también los gatos tomamos algunas consideraciones importantes, por ejemplo, en gatos jóvenes que inician con crisis convulsivas, sabemos que en un 30% de las causas tienen que ver con PIF, por ejemplo, con situaciones infecciosas. Entonces, hay que tomar en cuenta en los gatos con epilepsia, sobre todo, descartar PIF y también son predisponentes a tumores como linfomas y meningiomas, sobre todo meningioma, que es el tumor cerebral más común. Realmente se trata como, en el mismo caso que un canino, se puede utilizar fenobarbital. Yo les había puesto algunas dosis también en gatos, pero si no la recuerdan, es un poco más baja la dosis de fenobarbital en el gato. Por lo general utilizamos 1 a 2 miligramos por kilo cada 12 horas. Ya que mencionás el tema de las convulsiones por causa infecciosa, un colega pregunta, en caso de haber convulsiones a causa de distemper, ¿se puede enviar el tratamiento a casa con alguno de estos o debemos enfocarnos en la enfermedad? Pues mira, realmente ahí sí tienen que enfocar en la enfermedad, pero al mismo tiempo que se están enfocando en la enfermedad, se trata con Tratar las antiepilépticos, convulsiones. ¿sí? Si Claro. tienen convulsiones. Ojo que los mioclonos por distemper no son convulsiones, ¿sí? Pero si ustedes están viendo crisis epilépticas, sobre todo esas focales de origen temporal que provocan movimientos masticatorios, que son muy comunes en el distemper tiene la característica de que cuando provoca crisis epilépticas, las provoca agresivamente. O sea, es un paciente que le dan 8 o 10 convulsiones al día y que no responde A también nada. a los tratamientos. La verdad son casos Es súper complicados. horrible. Es horrible y difícilmente lo va a poder controlar el propietario en la casa. Si tiene convulsiones, tiene que estar en hospital y el pronóstico es muy reservado. La verdad es complicado por distemper. Pero tú tienes que tratar de enfocarte en la encefalitis, en el daño inflamatorio que está causando el virus. Acá preguntan, hay 2 o 3 preguntas relacionadas. Una es, ¿cada cuánto hacemos un ajuste de dosis? ¿Cómo retiramos el fenobarbital después de un año? Y en el caso de ir viendo un daño hepático, ¿en qué momento es que consideramos que el daño hepático digamos que tenemos que eliminar el fenobarbital para cambiarlo por otra droga por el daño hepático que está produciendo? Ok. Miren, en cuanto a cuánto tiempo lo tienen que retirar, bueno, al año se empieza a retirar y se recomienda que sea gradualmente un 25% mensual. Más o menos van bajando un 25% de la dosis cada 30 o 45 días. Así de gradual tiene que ser. Y para pensar en reducirlo, sobre todo en retirarlo completamente, les digo, tiene que ser un paciente que de menos tenga un año sin crisis. Porque si el paciente todavía tiene algunas crisis, lo tiene que seguir tomando. Y si es un paciente que lleva un año sin crisis, pero le empiezan a bajar la dosis del medicamento y al bajarlas vuelven, quiere decir que va a ser un paciente que va a necesitar el medicamento prácticamente de por vida, porque si ya en un año no se estabilizó, va a ser difícil que lo logre, entonces tienen que volver a las dosis que le funcionaban. Y con respecto a la primera pregunta, se me olvidó, perdón. ¿Qué me preguntaste primero, perdón? Si, ¿cuándo, cada cuánto ajustábamos la dosis? Ah, sí, perdón, la concentración. Lo normal es la primera concentración, el primer ajuste se recomienda entre los 15 y 20 días, ¿sí? Claro. Eso es lo normal. De ahí va a depender mucho si le está funcionando la dosis o no. O sea, hay veces que yo mando la dosis de 3 miligramos por kilo o hasta 2 miligramos por kilo y me dicen, ¿sabes qué? El perrito ha estado mejor, no está muy sedado, no ha tenido crisis, pues quizá lo dejo todavía con la misma concentración y puedo esperar hasta 3, 4 meses para hacer otra medición si el paciente se encuentra estable. En cambio, si es un paciente que me dicen, bueno, todavía ha tenido algunas, no está muy bien controlado, hago la primera a los 15 o 20 días y hago una segunda más o menos a las 6 semanas.
¿sí? A las 6 semanas, a los 45 días de que inició el tratamiento, y luego a los 90, y luego a los 180. Pero eso lo hago en pacientes que todavía no están muy bien controlados. La verdad es que depende mucho. O sea, hay pacientes que responden también de un principio que hago sus estudios 3 veces al año o a veces hasta 2 veces al año, acompañado de una química sanguínea. Entonces, lo que yo les comentaba es que el fenobarbital realmente nos preocupa cuando vemos valores muy alterados de ALT, sobre todo arriba de 300, que vemos que también las bilirrubinas están alteradas, o sea, no solamente el ALT y la fosfatasa, porque eso es algo común. Si el paciente clínicamente está bien, no muestra ningún signo clínico y nada más trae la ALT y algo, la fosfatasa elevada, ustedes pueden mandar un protector hepático natural, nada más como prevención y continuar con el medicamento. Pero si ustedes ven que empieza a desarrollar signos clínicos y además empieza a alterarse las globulinas, las bilirrubinas, entonces, si el paciente lo permite, empezamos a bajar un poco la dosis del fenobarbital. Y pueden empezar así, bajarlo un 25%, un 30%, dar protectores hepáticos y repetir los estudios en 30 días y ver cómo se comporta. Pero la verdad es que muchos colegas cometen el error de que empiezan a ver un poco que se elevó la ALT, la fosfatasa, y dicen, ya le está generando daño y se lo suspenden y grave error, porque ese medicamento no es recomendable suspenderlo de golpe y más si le está funcionando. Creo que vamos por la última, que es una pregunta muy del momento. Hay un par de colegas que preguntan si tienes experiencia en el uso de cannabinoides en Sí, el epilepsia. CBD. Sí. Ok, sí, sabía que llegaría esa pregunta. Este, Estamos todos interesados. sí, mira, hasta el momento, yo les hablo lo que hay comprobado en neurología, lo que se sabe en neurología veterinaria, lo que utilizamos junto con otros colegas. Hasta el momento no está comprobado que el cannabis o el CBD sea efectivo para controlar la epilepsia, ¿sí? Ahorita, la verdad es que sí, está se habla mucho de ese tema y muchos colegas lo están utilizando, muchos propietarios lo están solicitando, pero ojo que hasta ahorita los estudios actuales nos dicen que hasta el momento no se ha demostrado que se pueda mejorar solo con el CBD o con el uso de cannabis. Parece ser en algunos estudios recientes que para el dolor crónico es algo que sí funciona, incluso con menos efectos secundarios que antiinflamatorios y se puede utilizar por mucho tiempo. Problemas de artritis, osteoartritis, clase de cadera, ese tipo de situación, puede ser beneficioso, pero yo en lo personal, en los casos que utilizamos CBD, vimos que todos esos pacientes al final tuvieron que recurrir a sus medicamentos antiepilépticos de base. O sea, todos en algún momento llegaron con complicaciones o con crisis más fuertes y realmente a mediano y largo plazo no les dio mayor efectividad que el antiepiléptico que utilizamos normalmente. Entonces, yo actualmente no lo utilizo, o sea, porque hasta ahorita no hemos visto que esté demostrado que funciona. Eso no significa que no vaya a funcionar. Eso significa que quizás no hemos encontrado la frecuencia ideal, la concentración ideal que debe tener el producto, las dosis, o sea, todavía son un poco empíricas. Entonces, quizá por eso, porque en humanos sí hay mucha documentación, en epilepsia a muchas personas les funciona, pero en los perros no está demostrado todavía. Entonces, yo actualmente no lo menciono porque todavía no está bien estandarizado y comprobado. Eso es lo que yo les diría. Perfecto. Bueno, Ricardo, dado lo avanzado de la hora, te tengo que agradecer. La verdad que la charla ha salido excelente. Muchas gracias. Me queda reiterarles que cualquier pregunta que haya quedado sin contestar nos la pueden mandar a capacitación@brauer.com.ar y se la vamos a tratar de contestarlo o remitírsela a Ricardo si es necesario. Y por último, estamos ya muy cerquita. Mañana es en Argentina el día que recordamos la declaración de nuestra independencia.
Así que una Muchas felicidades. felicitación a todos nuestros colegas de Argentina y bueno, que tengan un muy buen fin de semana y nos estamos viendo de aquí a 2 semanas con una nueva charla tan motivadora como la de hoy. Gracias, Ricardo, de nuevo. Buenas noches a todos. Muchas gracias, buenas noches a todos, un abrazo, cuídense mucho.